Hola, espero que todos se encuentren bien. Este video que ustedes van a ver ahora, que estoy preparando ahora, es para discutir, empezar a discutir los temas que se cubren en el segundo capítulo del libro, ¿está bien? Donde vamos a estar hablando acerca de dos temas principales, la conversión y tamaños de reactores. ¿Está bien? Así que los conceptos, como les comenté, los conceptos más importantes que vamos a cubrir en este capítulo incluyen la conversión. Luego vamos a desarrollar las ecuaciones de diseño en términos de la conversión y luego vamos a trabajar con diseños de reactores a partir de la conversión y datos obtenidos en términos de la conversión, y finalmente hablaremos acerca de reactores cuando están en serie o en paralelo. Eh, Así que en esta presentación, el objetivo de esta presentación es cubrir los primeros dos tópicos de este slide. ¿Okay? O sea, una de las cosas que nosotros aprendimos en el video pasado, en el capítulo 1, fue desarrollar el balance molar que utilizamos para diseñar tres tipos de reactores que son los más comunes, comúnmente utilizados en la industria. Así que en la clase pasada nosotros hablamos acerca de reactores batch, reactores de tanque con flujo, que es CSTR por sus siglas en inglés, y los reactores tubulares, o PFR. ¿Okay? Cuando nosotros trabajamos en estos reactores, nosotros estipulamos las presunciones para cada uno de estos sistemas, y fíjense que nosotros obtuvimos ecuaciones que son bien distintas entre ellas, y estas ecuaciones básicamente lo que describen es cómo está cambiando el sistema, cómo cambian los moles o los flujos molares en un sistema donde ocurre una reacción química. ¿Okay? Y bueno, pues estas ecuaciones, una de las cosas que dijimos en la clase pasada es que con estas ecuaciones nosotros podemos diseñar reactores porque nos provee la forma de saber, por ejemplo, para el reactor batch, cuánto tiempo yo tengo que esperar para poder obtener una cantidad de moles particulares dentro de un tanque, o cuán largo tiene que ser, cuán grande tiene que ser el reactor para que a la salida del reactor yo tenga un flujo particular con las condiciones que yo quiero. Y lo mismo para el reactor de leche empacado o PBR. ¿Okay? Y básicamente estas ecuaciones nos permiten desarrollar modelos matemáticos para poder cuantificar o describir cómo cambia un sistema según la reacción química. Ahora fíjense que para cada una de estas ecuaciones que nosotros desarrollamos en la clase pasada, siempre nosotros, independientemente de qué tipo de reactor nosotros estamos utilizando, nosotros necesitamos saber la rapidez de reacción. ¿Okay? Así que este balance molar está ligado a la cinética de la reacción, y obviamente pues necesitamos saber y poder cuantificar numéricamente cómo progresa la reacción química utilizando la rapidez de reacción. Una de las cosas que discutimos en el capítulo 1 es que tenemos que ser bien cuidadosos en cómo nosotros describimos la rapidez de reacción, porque si recuerdan, la rapidez de reacción, que lo podemos ver a partir de los cambios de moles en un sistema, por ejemplo, un reactor batch, esta fue una de los slides que vimos en la presentación del capítulo 1, si nosotros cuantificamos cómo están cambiando los moles dentro de este tanque como función de tiempo, fíjense que la razón de cambio de los moles de B y de A van a variar, y obviamente varían según el coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Pero eso es básicamente lo que nos dice a nosotros, es que si yo voy a describir cómo progresa esta reacción química cuantificando el consumo de B, esa función matemática va a ser distinta a la función matemática que yo obtengo para... Así que una de las cosas que tenemos que recordar es que la rapidez de reacción está ligada a la especie que se utiliza para monitorear el progreso de la reacción química, y cuando nosotros hacemos el balance molar para describir y desarrollar un modelo matemático para cualquier reactor, tenemos que estar bien seguros de que estamos utilizando la rapidez de reacción según la especie del balance molar que estamos utilizando. ¿Okay? Ahora, en esta presentación, en este capítulo, vamos a definir una variable, ¿verdad?, con la que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de este semestre, y es la conversión. Y obviamente yo sé que ustedes han trabajado con conversiones en el curso de balance, y la conversión, como ustedes recordarán de ese curso de balance, nosotros la definimos como los moles, ¿verdad? Si yo defino la conversión de A,
viene siendo la conversión de la especie A o de un reactivo A para esta reacción hipotética que tengo acá arriba en la pantalla, la conversión de esa especie en esta reacción química la definimos como los moles de esa especie A que han reaccionado, dividido entre los moles de esa especie que fueron alimentados al reactor. ¿Okay? Ahora, en este curso, ¿verdad? Y vamos a estar especificando eso continuamente. En este curso, nosotros vamos a definir siempre y vamos a estar utilizando la conversión del reactivo limitante. Así que nosotros vamos a estar desarrollando el balance molar para el reactivo limitante y vamos entonces siempre a utilizar la conversión del reactivo limitante. Así que es importante que recordemos, ¿verdad?, cómo nosotros calculamos el reactivo limitante. Yo sé que todos ustedes se acuerdan, pero siempre me gusta repasarlo para que no haya malos entendidos cuando estemos trabajando. Si, por ejemplo, yo tengo una reacción química, cualquier reacción química, ¿verdad?, donde yo tengo unas cantidades iniciales de cada uno de los componentes dentro del reactor, nosotros tenemos que acoplar las cantidades iniciales de los reactivos junto con los coeficientes estequiométricos para saber cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante. Así que, por ejemplo, viendo este ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo 2 moles de hidrógeno y 2 moles de oxígeno, yo voy a utilizar la cantidad inicial de hidrógeno, lo voy a acoplar con los coeficientes estequiométricos para saber cuánto produce esa cantidad del producto, y luego voy a hacer lo mismo con la otra especie, en base ¿verdad?, al reactivo que consuma, que me genere la menor cantidad, pues entonces decimos que es el reactivo limitante. Y si yo fuera a diseñar un reactor para esta especie en términos de conversión, pues utilizaría la conversión del reactivo limitante para desarrollar esas ecuaciones. ¿Está bien? Así que, volviendo entonces a los modelos matemáticos, ¿verdad? Cuando yo digo que la conversión está dada por los moles de A que reaccionan, siendo A mi reactivo limitante, y en el denominador yo tengo los moles de A que fueron alimentados, matemáticamente yo puedo reescribir esta ecuación en términos de una ecuación matemática. Así que esta ecuación que yo tengo aquí, ¿verdad? Yo la puedo reescribir, los moles de A que reaccionan es la diferencia, ¿verdad? Yo puedo reescribirlo como la ecuación que yo tengo aquí en la pantalla. Los moles de A que reaccionan básicamente es la diferencia entre lo que yo tenía inicialmente y lo que tengo ahora, ¿verdad? Así que lo que falta, la diferencia entre lo que fue alimentado y lo que queda en el reactor, pues esa diferencia corresponde a la cantidad que reaccionó, ¿ok? Y bueno, pues en el denominador vamos a poner los moles de A que fueron alimentados, y eso pues nuestra nomenclatura que la definimos en el capítulo 1, vamos entonces a utilizar Na0, ¿está bien? Si mi reactor fuera un reactor de flujo, ya sea un reactor tubular o un reactor CSTR, yo puedo también definir la conversión. Lo único que en vez de utilizar los moles, vamos a utilizar los flujos molares. Así que básicamente reescribimos esta ecuación y lo único que hacemos es sustituir F en donde están las N, ¿verdad? Porque los reactores de flujo, pues la variable que describe la composición del sistema son los flujos molares y no los moles del sistema. ¿Está bien? Así que, pues así que nosotros vamos a estar trabajando con la conversión, como les comenté anteriormente. Una de las cosas importantes que sabemos, ¿verdad? Que la conversión, utilizamos la conversión del reactivo limitante como variable, porque sabemos que esa variable está bien definida en cualquier reactor químico. Y sabemos que para una reacción irreversible, si yo estoy utilizando la conversión del reactivo limitante, sabemos que esa conversión va a tener un máximo potencial de 1, así que sabemos que el valor de la conversión va a estar bien definido desde 0 hasta 1. ¿Okay? Obviamente para reacciones reversibles, que eso lo hablaremos un poquito más en el capítulo 4 y 5, pues sabemos que la conversión máxima es la conversión de equilibrio. Ok, así que volviendo de nuevo a la definición matemática de la conversión, una vez yo defino la conversión de esta forma, entonces yo puedo despejar para los moles de A, por ejemplo, y a partir de esta ecuación yo puedo decir, bueno, pues si yo despejo para los moles de A, yo obtengo esta ecuación donde me dice, bueno, pues los moles de A estado por los moles iniciales menos los moles que han reaccionado, ¿verdad? Así que esa es otra forma de reescribir los moles que yo tengo en mi sistema dentro de un reactor batch en cualquier tiempo, ¿verdad? A cualquier tiempo dentro de mi reactor, los moles van a estar dados por la diferencia entre lo que
yo tenía inicialmente y lo que reaccionó, que está dado por este segundo término de la ecuación. Y lo mismo lo podemos hacer para sistemas de flujo. ¿Okay? Así que, pues como ustedes saben, la conversión es una variable sumamente útil y bien utilizada. Y una de las razones por las cuales se utiliza mucho es porque es una variable dimensional y que muchas veces se utiliza la conversión como forma de evaluar cuán eficiente es, por ejemplo, un reactor químico, y se utiliza comúnmente para el diseño de reactores. Así que el próximo paso, una vez nosotros definimos la conversión, es reescribir las ecuaciones de diseño en términos de la conversión. Y vamos a hacer esto para los 3 reactores, tal y como lo hicimos en el capítulo 1, que derivamos las ecuaciones de diseño. Ahora lo que vamos a estar haciendo es reescribir las ecuaciones de diseño en términos de la conversión. ¿Okay? Así que vamos a empezar con el reactor batch, o reactor por tanda, que fue el que, ¿verdad? Con el primero que comenzamos el capítulo 1. Nosotros sabemos que si mi sistema es cerrado, si yo tengo mezclado perfecto, sabemos que esta es la ecuación de diseño que describe cómo progresa una reacción química en un sistema cerrado de mezclado perfecto. ¿Está bien? Ahora, si yo quisiera expresar esto, esta ecuación diferencial en términos de la conversión, básicamente lo que tendríamos que hacer es cambiar o relacionar los moles de A con la conversión. ¿Okay? Así que nosotros en el slide anterior, nosotros dijimos, bueno, pues podemos relacionar los moles de A con la conversión utilizando esta ecuación, donde sabemos que los moles de A dentro del reactor, que están cambiando como función de tiempo, está dado por la diferencia entre lo que había inicialmente y lo que reacciona, ¿verdad? Así que nosotros podemos utilizar esta ecuación para reescribir mi ecuación diferencial en términos de conversión. Ahora, fíjense que aquí esta ecuación lo que dice es NA, y lo que yo tengo en la ecuación de diseño es la derivada de NA con respecto al tiempo. Eso significa que yo le tengo que sacar la derivada a esta ecuación con respecto al tiempo para entonces poder hacer la conversión. ¿Okay? Así que vamos a sacar la derivada de esta ecuación. Derivamos a ambos lados. Tenemos entonces a mano izquierda de la ecuación, tenemos que la derivada de los moles de A con respecto al tiempo va a estar dada por la derivada de los moles iniciales con respecto al tiempo. Y aquí tenemos estos dos términos que sabemos que en teoría debería ser el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, pero nosotros ya sabemos que los moles iniciales es una constante en cualquier reacción química. Por lo tanto, pues ese segundo término sería 0, al igual que este primer término que aparece al yo sacarle la derivada a los moles iniciales en el primer término que aparece en esta ecuación. Así que, por lo tanto, los moles de A, la derivada de los moles de A con respecto al tiempo, está dado por negativo NA0, y eso va multiplicado por la derivada de la conversión con respecto al tiempo. Por lo tanto, este término que está aquí, que es lo que me queda, yo lo puedo sustituir directamente en la ecuación de diseño, y de esa forma yo tengo ya una ecuación de diseño en términos de conversión. Básicamente, esta es la ecuación que nosotros tendríamos que utilizar. Esta es la ecuación de diseño que yo tendría que utilizar si la variable que se está utilizando para diseñar el reactor no son ni los moles ni la concentración, sino la conversión. Así que, por ejemplo, si me preguntan, ¿verdad? O yo quiero saber cuánto tiempo yo tengo que esperar ¿verdad? En este reactor para que la conversión de A, que viene siendo A mi reactivo limitante, llegue a 90%, pues yo tengo que expresar la ecuación de diseño de esta forma, de manera tal que yo pueda entonces trabajar con la variable con la cual estaríamos trabajando en el problema. ¿Está bien? Para CSTR, pues vamos a hacer básicamente lo mismo. Recordamos que si yo tengo un reactor, ¿verdad? De tanque, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que va a estar con estado estacionario y mezclado perfecto, pues nosotros obtuvimos esta ecuación de diseño en el capítulo 1, donde nosotros despejamos para volumen, ¿verdad? Y obtuvimos esta ecuación. Ahora, si la variable de diseño para este reactor fuese la conversión, pues entonces esto implicaría que yo tendría que relacionar el flujo molar de A con la conversión de esa especie. Ahora, para poder hacer eso, nosotros vamos a utilizar la relación de flujo molar de A con la conversión, tal y como lo utilizamos para reactor batch. Lo único que en este caso vamos a estar trabajando con los flujos molares, y de esa forma nosotros vamos a sustituir
esto directamente aquí. Aquí sí podemos hacer la sustitución directa, porque fíjense que en la ecuación de diseño yo no tengo ninguna derivada, sencillamente tengo la variable de flujo molar. ¿Okay? Así que el próximo paso sería sustituir directamente la ecuación que está acá arriba dentro de la ecuación de diseño, y eso es lo que vemos aquí en el paréntesis, en el numerador de esta ecuación. Así que cancelamos, fíjense que aquí yo puedo cancelar los flujos molares iniciales de A, y de esa forma yo tengo la ecuación que está enmarcada en este recuadro, donde aquí tenemos la ecuación de diseño para un reactor CSTR, donde está expresada en términos de la conversión de A. ¿Está bien? Finalmente, nosotros podemos hacer un procedimiento parecido para el reactor tubular. Nuevamente, para el reactor tubular, recordamos que estamos asumiendo que estamos con estado estacionario y que el flujo es turbulento, de forma tal de que no tenemos variaciones radiales de flujo ni de concentraciones, sino que todo está cambiando a lo largo del reactor. Así que sí, nosotros estamos presumiendo que el flujo es turbulento, ¿verdad? Y que no tenemos estado estacionario, pues terminamos con la ecuación de diseño que derivamos en el capítulo 1, que es la que tenemos aquí. Ahora, si yo quiero expresar esta ecuación diferencial en términos de la conversión, pues recordamos que podemos utilizar la relación que utilizamos para CSTR en el slide anterior, donde tenemos los flujos molares de A, van a ser igual a lo que yo tenía inicialmente menos lo que reacciona. ¿Okay? Fíjense que aquí lo que yo tengo es la derivada del flujo molar, no tengo el flujo, la variable solita, sino la derivada del flujo. Así que tenemos que hacer un procedimiento parecido al que hicimos para el reactor por tanda, o para el reactor batch, donde yo voy a tener que sacar la derivada a ambos lados de esta ecuación. Cuando yo saco la derivada, recordamos que los flujos iniciales son una constante, así que ese término cancela, y pues entonces nos queda esta expresión. ¿Okay? Ahora, una vez yo tengo esta expresión que me relaciona la derivada del flujo con la conversión, este término que está a mano derecha es básicamente lo que yo voy a utilizar y voy a sustituir en la ecuación de diseño, de forma tal que me queda la ecuación que tenemos aquí en la parte inferior del slide, donde yo tengo la rapidez de reacción con función de la derivada de la conversión de reactivo limitante con respecto al volumen. ¿Okay? Ahora, esta ecuación es sumamente útil porque nos permite, por ejemplo, saber qué volumen yo tengo que utilizar para un reactor tubular si yo quisiera obtener una conversión específica de mi reactivo limitante a la salida del reactor. Así que si esa es la pregunta que yo quiero contestar, pues obviamente tendríamos que trabajar con este tipo de ecuación diferencial. Así que para resumir, hemos visto que yo puedo reescribir, pudimos reescribir las ecuaciones de diseño para los 3 reactores. PBR, pues sabemos que no la derivé aquí, pero sabemos que las ecuaciones básicamente son iguales a las de tubulares, pero con el peso del catalizador. Así que vimos que para el reactor por tanda, para CSTR y para el reactor tubular, podemos reescribir las ecuaciones en términos de la conversión, y eso nos permite utilizar estas ecuaciones para saber el tiempo que yo tengo que esperar en un reactor batch para alcanzar una conversión deseada, o el volumen del reactor, ya sea CSTR o PFR, para alcanzar una conversión a la salida del reactor. Es importante que notemos que la conversión va cambiando a medida que la reacción progresa, y que esta variable, la variable de la conversión, va a ser función del tiempo, de la misma forma que los moles en un reactor batch son función de tiempo. En este caso, pues la conversión es función de tiempo, y en un reactor tubular, la conversión va a ser función del volumen. Eso quiere decir que la variable va cambiando gradualmente a medida que la reacción progresa. Así que inicialmente, cuando los reactivos están entrando al reactor, usualmente tenemos conversión 0, y a medida que los reactivos atraviesan el reactor, la reacción empieza a ocurrir, y esa conversión va a ir cambiando gradualmente desde el valor inicial, que es 0, hasta el valor máximo que se alcance a la salida del reactor. Eso quiere decir que yo no voy a tener una conversión única en el reactor tubular, sino que vamos a tener una variación de la conversión a lo largo del reactor, de la misma forma que los flujos molares y las concentraciones van a estar cambiando a lo largo del reactor. Y lo mismo va a pasar con el reactor por tanda. Los moles están cambiando gradualmente
como función de tiempo dentro del tanque a medida que la reacción progresa, pues por lo tanto la conversión de tiempo. ¿Okay? Así que es importante que estemos conscientes de que la conversión es una variable y que va a estar cambiando gradualmente a medida que la reacción progresa. La excepción, obviamente, es en el CSTR, porque de la misma forma que la concentración es única dentro de ese tanque cuando alcanzamos estado estacionario, porque tenemos un tanque de mezclado perfecto con estado estacionario, pues la conversión es particular y es una conversión única que obtenemos dentro del tanque, de la misma forma que vamos a tener un flujo a la salida del tanque, que ese flujo pues no va a estar cambiando gradualmente como lo vemos en el reactor tubular. ¿Sí? Bueno, pues con eso termino este primer video del capítulo 2. En el próximo video vamos entonces a estar resolviendo unos ejemplos. ¿Está bien? Espero que esté claro y si hay algo que no está claro, pues con mucho gusto pues pueden hacerme preguntas